Hola, ¿cómo están? Nosotros sumamente felices de arrancar nuestra segunda temporada, Liz. Qué bendición de Dios. Y bueno, muy agradecida efectivamente con Dios, con nuestras familias, con todo este personal extraordinario que nos acompaña. Sí. Extraordinario. Y también, por supuesto, al Banco Popular, que es nuestro patrocinador del podcast. Así es, y toda la gente que escucha, que ve, que replica, que comparte, porque la idea es que sumemos esperanza, sumemos fe, sumemos el sí se puede, que nos está haciendo tanta falta en este momento. Así que en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube, ahí esta segunda temporada va chorreadita y usted escucha cuando le da la gana cada episodio. Así es, y como nosotras también lo decimos, es muy importante, muy importante que usted sepa que lo puede escuchar, como dice Liz, cuando usted lo quiera. Agradecida con la vida, con Dios y con esta oportunidad, y yo, pues por supuesto, de estar con mi gran amiga Liz en este proyecto. Y bueno, Liz, hoy como un programazo. Tenemos una invitada muy especial. Nos ilusiona mucho esta entrevista, sí, porque nuestra protagonista no ha dado entrevistas alrededor de su historia de vida. Nos va a contar una maravillosa historia de vida y también ejemplo para muchas de nosotras. Así es, ciertamente Andrea Salas la asociamos con su esposo, Keylor Navas, que es un jugador tico que nos llena el pecho mayor de orgullo. Referente. Pero ¿saben qué? Hoy vamos a hablar con Andrea, de su infancia, de las lecciones duras, de la fortaleza que ha sacado, de todo lo que la vida le ha enseñado y de lo que no negocia. Así que ya casi, Andrea Salas. ¿Cuán cierto es que en nuestra mente se alegra mucho poder llegar al lugar donde usted se encuentra, en su casa, en su trabajo, etc.? El podcast Contanos tu historia con Adri y Liz es presentado por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construir bienestar es nuestro propósito. Como les decíamos, muy felices de arrancar nuestra segunda temporada. Y es importante para nosotros arrancar así, como dicen, con el pie derecho, ¿verdad, Liz? Sí, totalmente. Andrea, un abrazo, estás en España, pero bueno, qué dicha que la tecnología nos permite tener este contacto. Un abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? Así es, muchas gracias a las dos. Estoy muy feliz, un poco nerviosa, porque sí, como dicen, no había hablado nada, pero estoy súper feliz, muy orgullosa de estar con ustedes dos, que son un ejemplo para muchas personas, para mí también. Ay, y estoy muy feliz de estar acá. Es una conversación entre amigas y vas a ver que se nos va a pasar rapidísimo el tiempo, porque cuando uno pasa bien el tiempo se va volado. Sí. Echemos un poquitico para atrás el cassette. Andre, infancia, ¿dónde creciste vos? ¿Y qué recuerdos tenés? Sí, yo, les cuento un poquito. Yo soy una familia, somos de 5 hermanos, y pues una familia de escasos recursos, porque en realidad no teníamos muchísimas cosas, de papás separados, una infancia difícil, pero yo creo que siempre de la mano de Dios. Eso es básicamente mi infancia. Sí, yo creo que tu mamá, por ejemplo, ¿qué trabajos tenía para que ustedes salieran adelante? Porque ella era solita, entonces... Sí, lo de mi mamá es súper, es una historia, otra historia que contar, pero de verdad que mami, trabajó en casas, trabajó en tiendas, luego traía ropa de otros países, entonces salía bastante. Nosotros nos quedamos con mi hermana mayor, prácticamente así la pasamos desde que éramos chiquititos. Y una mamá luchadora, ¿verdad? Una mujer ejemplo que nos ha sacado adelante. ¿En qué barrio crecieron? Nosotros estuvimos, nos movíamos bastante, porque uno siempre alquilaba, después se movía para otro lado. Pero estuvimos por Montes de Oca, Sabanilla, casi siempre. Ahí crecimos. En varias casas, digamos. Así es. Sí. André, cuando vos hablas de tu mamá, es importante y podemos frenar ahí, porque a lo que nos decís fue tu primer referente fuerte de una mujer que la tuvo difícil, pero que ella se empoderó y dijo, bueno, aquí eran 3 hermanos, ¿verdad? Nos habías dicho que tenés.
Somos 5. Ah, 5. 5 mujer. hermanos. Dejé perdidos Somos 2, pero... 5. Sí, Sí. sí, somos 5. Es increíble. Sí, tengo 2 hermanos menores. Pero, sí, mi mamá es una mujer que, aparte, bueno, un mujerón, fue huérfana y aparte de eso, la ha pasado muy mal, le ha ido muy mal en la vida, le fue en su infancia y al tenernos a nosotros también fue muy difícil para ella, solita, entonces nos sacó adelante, hizo mil cosas, trabajó muy duro, entonces ella es mi mayor ejemplo. Qué belleza, de semejante guerrera, ¿verdad? En la casa. André, vos seguís creciendo, sacas escuela, entras en el colegio y quisiéramos caer a tus 17, 18 años cuando llega a tu vida una noticia que socollonea a cualquiera, pero tan joven también, y es, estoy embarazada. ¿Cómo fue ese momento? André. Sí, hay que tomar aire. Y es que, sí, yo retrocedo y digo, wow, qué increíble, porque sí, yo me acuerdo que, bueno, igual como Adri me identifiqué un montón porque en mi casa, digamos, se dieron cuenta como cuando iba a cumplir 5 meses. O sea, yo me quería morir del susto, de los nervios, cómo iba a decirle a mi mamá, qué iba a decir hasta que se dio cuenta, porque ya ella se dio cuenta, ya no había forma. O sea, 5 difícil, meses la pancita, además, no se veía la pancita, o vos tratabas ahí como... no, se escondió hasta decir estaba flaca, y era una pancita que a veces me dice mi mamá un día, ay, qué raro, yo le veo a Andrea como una... Y como yo era la chiquita, porque soy la menor de las mujeres, era la chiquita de la casa, además, decía mi hermana, mami, ¿cómo se le ocurre decir algo de Andrea? Jamás, no, Dios. Andrea no. Sí. Y está embarazadísima, ¿verdad? O sea, ¿Y que cómo- sí, cuando se dio cuenta mi mamá. Y yo te entiendo, André, que esos meses primeros son muy difíciles, ¿verdad? Porque sabes que tenés que tomar una decisión de decirlo, de anunciarlo, pero tenés esos miedos de los que vos hablabas. Cuando ya das el paso, ¿qué pasó? Cuando dijiste, Daisy, estoy embarazada. Sí, fue muy difícil porque vieras que mi mamá desde pequeñita era, bueno, Andrea, la chiquita más linda, eso que ninguna gallina, ven feos sus pollitos, pero mi mamá era Andrea, o sea, Andrea tiene que ser modelo, ¿verdad? Mi mamá decía, uy, es que, y entonces ella con miles costos me inscribió en una agencia modelos en ese tiempo y ella me estaban preparando para un concurso en ese momento cuando quedé embarazada. Y entonces yo siento que, o sea, era como defraudarla, ¿verdad? Porque yo no hallaba cómo decirle y estaba embarazada. Entonces, fue muy duro para mí, para mi mamá, para toda la familia. Un momento muy duro, pero yo creo que ha sido la mayor bendición de mi Sí, vida. porque uno siempre tiene esa posibilidad de decidir, André. Y si uno decide dar vida, enfrentar lo que venga, es por una razón. Y terminan siendo esas bendiciones que nos cambian para bien. ¿Y qué respuesta recibiste de tu mamá? Ay, totalmente. Yo me acuerdo que mi mamá entró a la casa, que por cierto venía, que la habían llamado, que si podían hablar con ella, que le iban a decir. Y yo quería meterme debajo de la cama, o sea, yo empecé a llorar porque mi mamá salió y me decía, qué raro, quieran hablar conmigo. Yo, mamá, por favor, no vaya, no vaya. Y mi ¿Quiénes hermana me querían decía, hablar? dígame, yo le ayudo. Y yo decía, yo no puedo decirle. Y cuando entró mi mamá a la casa, mi hermana me decía, si usted me dice, yo le ayudo, dígame qué es lo que pasa. Cuando entró y solo lloraba, yo estaba debajo de la cama, literal, lo que yo dije, me va a matar. Pero no, fue muy duro, todo el mundo llorando. Pero bueno, como les digo, creo que ha sido, o sea, la mejor lección que me ha dado Dios. Claro. Porque, ¿qué sentías? O sea, esos momentos iniciales, cuando ya tenés que enfrentarlo, lo enfrentaste, tu familia estuvo ahí, pero, André, decime que esas sensaciones, cuando ya empezás a sentir a tu bebé y sabes que es vida dentro de vos, el milagro de la vida, se transforma en algo maravilloso.
Uy, sí, eso es increíble, ¿verdad? Yo creo que el sentir, digamos, como cuando ya se mueve, ¿verdad? Porque al principio uno no es consciente, en realidad yo era muy chiquita, había dejado de estudiar, ya no saqué el bachillerato. Y, y la verdad es que, pues, lo que hace sentir, obviamente, un bebé, ¿verdad? Tener la bendición de poder sentirlos y tenerlos ahí y ser sí, el alimento, ¿verdad? Es algo impresionante, Andrea, ¿y no te pasó por pero la mente, perdón, casarte o que te casaran o que te dijeran? no, en ese tiempo, bueno, la que llamó a mi mamá a contarle fue porque éramos muy amigos. Entonces, me acuerdo que lo llamó la abuelita de Dani a mi mamá y entonces sí como que ellos lo pensaron, pero no, ya nosotros éramos como nada que ver. Y entonces, pues nada, yo decidí que echar para adelante, ¿verdad? Sí. Sacar a mi bebé adelante y mi mamá siempre apoyando. A los Entonces, muy 18 bueno. años, perdón, a los 18 años, André, fuiste mamá por primera vez. ¿Cuáles eran tus principales temores? O sea, ¿cuáles eran tus principales temores? Porque eras sumamente joven, siendo tan joven y con esa responsabilidad. Y es que además que cuando Dani nace, se me vino un poquito como un mundo encima porque tuvimos que hacer muchas cosas con doctores, cosas a las que no estaba preparada. Me acuerdo y nadie estaba preparado. Yo llegaba a mi casa y todo el mundo como que tenía esa cara como de triste, que algo está pasando, ¿verdad? Y nadie quiere, como todo el mundo quiere apoyar, pero no podía. Y, y me acuerdo que yo a veces para que nadie me viera llorando me encerraba en el closet y yo oraba y yo le decía, Diosito, o sea, por favor ayúdame como a ver esto de una forma positiva y a sacar a mi bebé adelante, digamos, que sea para bien. Y así fue. Siempre yo creo que de la mano de Dios, increíble. Y se superó todo el asunto, todo el problema de salud. Y ahí está Dani, preciosísima, De ahí 24, está Dani, 23. preciosa. ¿Qué edad? 21, Ay, tiene 21. 21. Y les cuento que después de Dani yo dije, o sea, nunca en mi vida vuelvo a tener un hijo, ¿verdad? Nunca. O sea, yo dije jamás. O Y sea, ahora tengo nunca Tiago, 3 nunca hijos, Mateo, nunca. Me falta 3 uno. hijos, No, dos. perdí Ajá. 2 bebés, o sea, que he estado, digo, lo que nunca imaginé, o sea, al final tengo todo lo contrario. Sí, sí. Has tenido 2 pérdidas. Sí, perdí 2 bebés también. Eso es durísimo, Eh, André. Ay, sí. Sí, eso es de las cosas que igual se queda uno, yo creo que nosotras, porque el hombre, yo creo que lo siente, pero nosotros como que al tenerlo aquí adentro es una cosa diferente y cuesta superarlo. Además de que depende como sea, ¿verdad? Que uno pierde un hijo, ¿verdad? Son formas de enfrentarlo totalmente diferentes. Increíble. ¿Qué Sí, hacías sí. como para en esos momentos difíciles, verdad? Porque Mira, atravesar yo una creo- pérdida es yo, complicadísimo. sí, bueno, he tenido mucho apoyo de la familia, pero sí totalmente me he agarrado de Dios y no me he soltado de ahí, sinceramente. Yo tuve una pérdida, Adri y Andrea, y yo De digo verdad. que yo digo esto, vean qué loco, que cuando yo me muera, el que va a salir es mi bebé, mi angelito, el que está en el cielo. Yo siempre digo eso, así que vos tenés, digamos, 2, ¿verdad? Ay, Yo digo sí. que van a decir, mami, aquí era aquí, en el cielo, donde nos teníamos que encontrar. Yo no sé, yo digo eso. Qué bonito, ¿te Sí, imaginas? Yo voy a sí. tener un familión. Ay, esos dos. Qué lindo. De hecho, bueno, regresando a la Andrea jovencita, a la Andrea que dijo sí, yo Salgo apechugo, porque salgo. salgo porque salgo. Decidís incluso el colegio, no lo terminás, ¿verdad?
sino que lo terminaste no. Después. ya de adulta, digamos. Lo terminé ya adulta y sí, vieras que, bueno, yo tuve a Dani y luego ya, bueno, como había estado preparándome para hacer como un concurso, mi mamá siempre, ¿verdad? No dejó de creer en mí nunca, Qué linda, seguía viéndome qué bonita. linda. Y ella me decía, mi amor, métase en un concurso. Y yo, ay, no, mamá. Bueno, me metí en un concurso de, de bronceadores y, y lo gané. Y claro, o sea, ya mi mamá estaba feliz de la vida, ¿verdad? Ella no cabía. Pero, sí, no, y entonces, empecé a trabajar mucho en el mundo de lo que era el modelaje en ese momento. Empecé a viajar y se hacían giras, digamos, de, qué sé yo, de tiendas, hacía pasarelas de lencería, bueno, y empecé a trabajar un montón en el mundo del modelaje y después decidí meterme en un estudio de Biblia que me cambió la vida y digo, Paremos. un día llegué... Sí, ahí tenemos que hacer una pausa, porque Ok. es importante, antes de que nos contés qué pasó en ese estudio bíblico al que ingresaste, ¿por qué? ¿Qué le hacía falta a Andrea? ¿Qué necesitaba Andrea que en ese momento tal vez no encontraba? Porque siempre hay algo que uno le dice, ¿verdad? ¿Qué era lo que pasaba en ese momento dentro de tu corazón? Es algún vacío. Sí, vieras que yo, bueno, de la infancia tenía amigas que íbamos a pastoral y entonces después de la pastoral, la misa, siempre tuve a Dios muy presente en mi vida, mi mamá es súper creyente y, y la verdad es que yo creo que por todo lo que yo siempre pongo a Dios como un rompecabezas, ¿verdad? Y digo que en el rompecabezas de nuestro corazón siempre va a estar la piecita de Dios, que es la que se necesita para que el rompecabezas esté completo. A mí me hacía falta, digamos, tener como una relación cercana con Dios. Y yo creo que ya después de Dani empiezo a buscar llenar esa piecita. Qué lindo, qué lindo. Y eso es algo que tal vez al principio uno no lo puede explicar, se vive, ¿verdad? Es algo adentro que te dice, necesitas una piecita, te hace falta una piecita. Semejante Totalmente. piecita, ¿verdad? Y entonces, bueno, vos vas al estudio bíblico con la misión y el enfoque de crecer espiritualmente y todo el asunto. ¿Y qué pasa? Y en eso, Uy. ¿conoces a quién? Ya. ¿Cómo fue el asunto? En eso, digamos, yo primero, digamos, yo creo que la llegada de Dani a mi vida cambia completamente, ¿verdad? Mi vida, pero conocer a Dios íntimamente fue transformarla por completo, porque, bueno, no tenía, había terminado los estudios, pero estaba trabajando muchísimo. La mayor fuente de ingresos mías era el modelaje. Le ayudaba a mi mamá, ayudaba a mi hija, le compraba ropa, todo era eso. Pues cuando me meto en el estudio, de un día para otro digo, no voy a trabajar más en esto. Un día me llaman y me dicen para una pasarela de lencería y digo, ya no voy a hacer más lencería. Y me gustaría saber de qué es la pasarela. Pues entonces ya empiezo a dejar de trabajar, me meto a trabajar en una consolidadora de carga, muy difícil porque, claro, era como la muchacha bonita, que, bueno, bonita, me decía, ¿verdad? Pero era como la muchacha bonita, pero esta no sabe nada de carga. Sí. Y entonces nadie me quería ayudar. Y ese horrible, perdón André, ese horrible estereotipo de que las mujeres bonitas son tontas, ¿verdad? Qué cólera. Es horrible. Y es encima, horrible. Me acuerdo encima que- el tabú de desmodelo, entonces no hay un más allá, Sí, que es algo absolutamente terrible, injusto. ¿verdad? Era- Satanizar la belleza, más era- bien. Era muy feo porque además yo llegaba llorando a mi casa, de que yo además tenía que hacer cotizaciones y empezando eso como cuando uno empieza con lo que sea. Entonces siempre tiene un ángel o alguien que le ayuda. Yo literalmente, o sea, nadie me quería ayudar, ni las mujeres ni los hombres. Y yo decía, bueno,
Dios mío, mi mamá a veces me veía llorando y me decía, mi amor, pero de verdad no tiene necesidad, no haga eso. Yo decía, no, ma, yo puedo, o sea, yo puedo, yo voy a poder, yo tengo que seguir. Y realmente así empecé a dejar de estar como en el mundo del modelaje, me puse a trabajar y después viene donde conozco a Kay en el estudio de Biblia. Y entonces rapidito nos casamos, porque bueno, ya nos conocimos, estuvimos como conociéndonos un año y nos casamos, o sea, para mí era rapidísimo. Una cosita ahí, Andrea, cuando uno habla mucho con muchachas que ya tienen un hijo o ya tienen una hija y son sumamente cuidadosos de la pareja que van a decidir sea su esposo, bueno, o su esposa, porque tenés el tesorísimo de Dani creciendo y confiar no es fácil, confiar en alguien no es fácil. Y vos, no sé si desde el primer momento le dijiste a Keylor, yo soy madre de una niña. ¿Cómo fue eso? No, además de que yo les cuento que yo, o sea, yo tuve a Dani y como les digo, quedé traumada. Entonces yo dije, yo no me pienso ni casar, además era muy mamitis. Entonces yo decía, no me pienso ni casar, ni tener hijos, porque la verdad es que no quiero, o sea, eso no es lo que yo quiero. Y cuando conozco a Kay, era, o sea, el hombre quería familia y yo decía, yo creo que yo con él no voy a ningún lado, o sea, no vamos para ningún lado, porque, o sea, yo lo escucho y quiere hijos y quiere casarse y yo decía, yo jamás, o sea, no, esto no es lo mío. Pero Dios lo cambió todo y me cambió el chip y me casé. Tras de eso me fui largo de mi mamá, sí, que fue también muy duro porque yo era muy mamitis. Y todo bien, y luego eso, lo de Dani, para mí era realmente importante. O sea, yo decía, Señor, o sea, de verdad no era, yo decía que ojalá que el hombre que yo le vaya a presentar a mi hija sea el hombre con el que yo vaya a estar toda la vida. Ay, Andy, o sea, no quiero presentarle un montón de novios. No, y eso como, ¿verdad? Qué doloroso que es, qué doloroso no, qué sustos, cuando yo te hablaba de sustos, ¿verdad? Todos esos sustos que enfrentamos, y me freno ahí para decirles que, y este es un criterio muy personal, ¿verdad? Que a veces no nos sentimos merecedoras de muchas cosas, ¿verdad? Merecedoras de que nos valoren por lo que somos, merecedoras de que aunque tenemos un hijo que tuvimos soltera, somos mujeres, que valemos todo nuestro peso en oro, etcétera. Entonces a veces somos muy exigentes con nosotras mismas. Y vos de primera entrada, ¿sí sentiste así? Como, ok, este es el hombre, vámonos a casar, o vos meditaste? No, a mí es que me pasó algo muy vacilón con Kay, porque yo, digamos, por ejemplo, conocí a Kay como amigo, y entonces no fue como presentarle el novio, ¿verdad? Sino que como venían todos los del estudio de Biblia, a veces nos quedábamos en mi casa, a veces nos veníamos, yo veía que Daniela, o sea, Daniela era súper celosa, conmigo era súper celosa, pues a Keylor le cayó súper bien, Keylor, yo veía y yo decía, wow, o sea, esto es algo que yo no he visto, digamos, que Dani era, y yo decía, me parece interesante el muchacho. Y sí, yo creo que eso fue qué lo coqueto, que está coquetillo. No, y vos sabes, André, que yo es algo que yo siempre lo digo, lo tengo siempre a flor de labios, es que no hay casualidades, hay diosidades, y había una diosidad ahí puesta para que se fuera entrando, inclusive de esta manera tan amistosa al principio, para que no fuera un cambio muy drástico. Tan llano. ¿Verdad? Qué lindo. Totalmente. Yo creo que, o sea, Dios todo lo hace perfecto. O sea, Dios hace las cosas, como les digo, quitó mis miedos. Además de que de verdad, o sea, yo aprendí en el estudio de Biblia a quererme yo primero, a tener una relación cercana con Dios y sentirme y amarme yo para poder estar con alguien y quererlo para bien, ¿verdad? Para toda la vida, porque es difícil también. Yo quiero preguntarte, es que tengo así como en el corazón a la mamá de Andrea, y no sé si cuando vos te fuiste a vivir lejos de ella y todo, o sea,
¿Has logrado, Andrea, hacerle a tu mamá sueños realidad con tu hoy lleno de abundancia, gracias a Dios? Pero has llegado a decirle, mami, ¿qué quiere? Y poder dárselo. Vieras que nosotros en eso es complicadísimo porque, como les digo, Dios nos ha bendecido con mucho dinero, pero si le dan mucho dinero a la gente, y que eso que mi mamá, o sea, es verdad, todo lo que pueda y tenga para mí, o sea, pero en esas cosas, por ejemplo, tratamos de mantener como, qué sé yo, la esencia de lo que es el amor de una madre o de un familiar o de lo que sea, porque también nos ha pasado lo contrario, que hemos dado mucho y se nos sale de las manos. Entonces, al final es como complicado el tema de material, Sí. pero la verdad es que yo creo que lo más difícil, por ejemplo, en esto es las distancias, que al final no se tiene la familia cerca y ahí es a donde uno aprovecha las vacaciones para poder estar Cerquita. y no tocar ese tiempo en familia. Pero sí, gracias a Dios, yo creo que a mi mamita no le hace falta nada, no le va a hacer falta nada si Dios es la voluntad de Dios, pero sí, gracias a Dios, ella ha podido también salir adelante, ¿verdad? Y por ella misma también. Eso nos lleva a una pregunta muy importante, André. ¿Qué es realmente importante en tu vida? ¿Qué no es negociable en tu vida? ¿Qué no es negociable? Yo creo que el tiempo en familia no es negociable, no es negociable, digamos, la lealtad, para mí es muy importante. El poder ayudar a los demás no es negociable tampoco. Y que no me falte Dios, tampoco negociaría mi relación con Dios, con nadie. Qué Caemos lindo. en la fundación. Hablemos un poquito también, Andrea, porque vos nos decías en una preentrevista que tuvimos que bueno, que esa fundación te llena el alma. ¿De qué se trata? ¿Y cómo nació? Y que fue un mensaje de Dios, ¿verdad? Ay, sí. Vieras que tengo una amiga que se fue de misionera a África, a Guinea-Bissau, a un orfanato, y yo estaba buscando como, estaba estudiando cuando tuve a Tiago, estaba terminando la carrera y yo decía como que eso que me identificaba con Maureen en el podcast pasado, porque yo empecé a llorar como diciendo, no sé, algo me hace falta, o sea, no sé qué es lo que me hace falta, yo necesito ir y entonces me puse a hablar con ella y viendo las necesidades de tantos chiquitos con hambre y de gente que no tenía agua potable y cosas, y dije, ¿por qué no? Y me dice que, ¿y por qué no hacemos? Y digo, sí, o sea, eso sería lo que yo sueño, o sea, sería mi sueño. Y hemos podido cambiar tantas vidas que eso es lo que me llena increíblemente el corazón. ¿Qué es lo que hace? Contanos un poquitito y cuál es tu función dentro de la fundación. La fundación se encarga, digamos, va hacia lo que son los niños, ¿verdad? Y ayudamos a nivel mundial en Guinea-Bissau, en algunos orfanatos, luego damos comida, hacemos pozos de agua. Más que todo, hemos ayudado también a familias, pero más que todo se va hacia lo que es el niño en sí, La ¿verdad? infancia. Y cuando hubo pandemia, me acuerdo de Joana, que es una costarricense que tiene allá, seguramente has conversado con ella. En pandemia Nosotros, era terrible también. en pandemia, bueno, muy bonito. La verdad, yo creo que eso es lo lindo, que yo digo que, bueno, gracias a Dios, tiene uno dinero para poder ayudar a los que en una emergencia o no emergencia, como es África o en Valencia, en España, en Costa Rica. En Costa Rica tenemos un comedor y
y ayudamos también a muchas familias con comida y a nivel de Talamanca, digamos, zonas así de aborígenes, y es muy bonito, es gratificante saber de verdad el poder de Dios, cómo uno puede llevar, aportar un granito de arena, ¿verdad? Para esas personas y niños, en educación, alimentación, que puede transformarles la vida. Sí, yo estoy pensando que ahí está la esencia de la Andrea chiquitita, que sabe lo que es pasar de una casa a otra, ¿verdad? Así es. De alquilar ¿No? en una casa y en otra, y eso, hay una empatía casi natural con la causa. Vieras que yo buscando, ¿verdad? Pensando para hablar con ustedes, yo decía, yo, ay, gorda, le decía a mi hermana, yo no sé, es que a mí me da cosa porque yo no, capaz que no tengo como algo especial. Me dice, ¿cómo que no? Si usted desde chiquitita iba caminando por la calle y le daba pesetitas a todos los señores que iban caminando, o sea, ustedes de chiquitita piensan eso, y yo dije, qué increíble lo que es Dios, La ¿verdad? vocación. Que realmente Qué lindo. mi corazón siempre ha estado en poder ayudar, y ahorita soy demasiado feliz porque lo puedo hacer y me llena demasiado el corazón. Claro, y vos Eso. estás ahí al frente de la fundación, siempre pendiente de todas estas causas. Así es. Sí, Vieras sí. que, André, bueno, ya casi tenemos que ir cerrando, pero yo, que como sabes, comparto con vos este sentimiento, quisiera decirle a Andrea hoy, la Andrea de hoy, que le hable a esa Andrea de 18 años, que enfrentaba muchos miedos, que no sabía qué iba a hacer de su vida más adelante, que no sabía qué le iba a deparar su futuro. ¿Qué le diría esta Andrea de hoy a esa Andrea que tenía 18 años atrás? Yo le diría que, y a cualquier persona, que no se dé por vencida, que con Dios todo se puede. Yo creo que si dejamos totalmente que Dios agarre, que sea el piloto de nuestras vidas, que agarre ese mando y nos dejemos transformar, yo creo que ese es mi mayor consejo. Si dejamos totalmente nuestras cargas, nuestros miedos, nuestros defectos a Dios, sí se puede. Y luego que tenemos que ayudar, o sea, nos tenemos que ayudar los unos a los otros, no podemos solos. Entonces, en esta vida no estamos solos, siempre hay alguien, siempre hay un ángel que nos puede ayudar, y que busquen a ese ángel, y Dios está dentro de todos, así que no lo dejemos ahí escondidito. Háblenle y oren. Andrea, a la distancia uno ve el mundo en el que vos te desenvolves tan lleno de luces, de paparazzis, de mujerones, que vos sos una de ellas. ¿Cómo no perderse en voy a decir la palabra, en la superficialidad que a veces inunda el mundo del fútbol más allá de la cancha? El jugador juega, pero su vida de pronto es noticia, y cómo se ve y cómo está, y entonces la esposa y los hijos. Y cómo Andrea conserva su hogarcito. Cuando yo leo que tu hija dice en Instagram, gracias mami, sos la mejor mamá del mundo, gracias papá, le dice a Keylor con un amor, gracias, porque sos un orgullo, gracias a mis hermanos. Ahí hay una mamá guardando el corazón de sus hijos. Lo que quiero decir es cómo Andrea no se ha perdido en esas luces y en ese montón de cosas que rodean al mundo del fútbol, en el que te viste involucrada, como de pronto, ¿verdad? Sí. Yo creo que el pensar y el saber que somos uno más, digamos, no sentirme ni más ni menos, el saber que todos somos iguales, creo que es de las cosas que más les digo a mis hijos, que siempre el respeto y la lealtad
no les puede faltar, digamos, recordar. El otro día yo con la fundación fuimos a dar unos útiles escolares a un lugar a donde me acuerdo que nosotros, bueno, me acuerdo porque mi mamá me había contado, pero chiquititos que habíamos vivido debajo de una línea del tren. Y yo decía, es que uno no puede olvidar nunca, o sea, nunca puede olvidar las cosas de las que Dios lo ha sacado adelante. Y capaz que ni siquiera me hubiera acordado nunca, pero si mi mamá no me lo dice, pero dije, qué increíble que ahora pueda ayudar a niños que viven como yo viví, cosa que no me acuerdo, pero gracias a Dios, o sea, me siento bendecida por poder hacerlo y es demasiado lindo, yo creo, recordar y ser agradecida con Dios hasta porque me deje respirar, es lo que yo creo que nos mantiene y no olvidar nunca de dónde viene uno, ¿verdad? André, y para cerrar el tema de los hijos, porque también nos hablabas al principio que cuando conociste a Keylor, pues decías, no, y más hijos no. Y bueno, y tenés dos hermosos hijos, Mateo y Tiago, y ¿cuánto te ha cambiado también eso, verdad? Porque no son los planes de uno, ahí es cuando uno sabe que no son los planes de uno, son los planes de Dios. Totalmente, eso es increíble. Imagínense que yo, o sea, quedé embarazada de una de las pérdidas, para hacerse los cortitos, para que, yo con esos miedos de que yo decía, ay, no, algo no está bien, y realmente, digamos, no estaba bien, pero un día perdí el bebé y después ya pasa un tiempo y vuelvo a quedar embarazada. Y yo con los mismos miedos y le digo a que yo es que no sé, me dice que vamos a un ultrasonido porque estaba sangrando, me dice, no, yo sé que ese bebé está bien, y digo, pero usted cómo sabe que es un bebé, capaz que es una bebé, y me decía, no, yo sé que es un hombre, porque habían orado por nosotros cuando empezamos, y nos habían dicho, ustedes van a tener, o sea, a mí me empezaron a tocar el estómago, yo dije, yo no creo como en las cosas porque a veces siento como desconfianza. Y digo yo, ay no, yo no sé, pero... Y me dicen, Dios quiere que usted esté tranquila, que va a tener un hijo varón y está sano. Y yo decía, yo nada más lloraba. Y entonces cuando pierdo el bebé, yo dije, ve, eso era pura mentira, nada que ver. Y que ella es súper así de verdad, de fe, increíble, y me dice que no, Dios me dijo que yo iba a tener un hijo varón y que iba a estar sano, así que se tranquiliza, todo está bien. Todo estará bien. Y yo, bueno, salimos del doctor y era un bebé, ¿verdad? Tuve a Mateo, venía sano, perfecto, mi varón, o sea que otro milagro que Dios, ¿verdad? Es que es increíble, me hizo. Y eso me cambió, como les digo, es una cosa que solo Dios me ha hecho cositas que digo, wow. Sí, Bueno. que el ser humano no le llega a tanta grandeza. André, ¿cómo te sentiste? Ya tenemos que despedir, pero estamos En la felices entrevista. de haberte tenido aquí como invitada súper especial en nuestro primer programa de esta segunda temporada. Ay, muchísimas gracias, yo me sentí muy bien, les agradezco a las dos, son un ejemplo para mí, muchas gracias por la invitación y aquí las vamos a seguir escuchando con todas las historias que van a contar. Sí. Muchas gracias por invitarme y por de verdad tenerme con tanto cariño. Claro. Sí, No, Andrea, muchas gracias, de verdad. Y porque hay una palabra que ustedes, vos y Keylor, utilizan siempre, es también símbolo y punto de encuentro en la película que también vimos sobre Kay, que es la fe. Ustedes son personas de fe y por eso nos alegra mucho que les vaya bien y los queremos mucho. Saludos y que todo siga encaminado de la mano de Dios. Igualmente, muchísimas gracias.
Abrazos enormes para toda la familia y Dios me los muchísimas bendiga. gracias. Gracias. Un abrazo. Y a Muchas ustedes, gracias. a toda la gente que nos está escuchando, muchas gracias. Sigan por favor nuestro podcast. Si no vieron la primera temporada, la pueden ver en YouTube completa. Y a partir de esta segunda, igual todos los lunes hay estreno a las 7 de la noche, pero de en adelante a la hora que quieran ver los episodios. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Un Nos abrazo. escuchamos pronto. Cuán cierto es que en nuestra mente Se alegra mucho poder llegar al lugar donde usted se encuentra, su casa, su trabajo, etc. El podcast Contanos tu historia con Adri y Liz es presentado por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construir bienestar es nuestro propósito.